Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. Solo hay maldad sin Dios. Es el tema del devocional de esta mañana. Jueces 19, del 16 al 30. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Como usted recordará, en el devocional de ayer hablamos de un hombre que su esposa le había sido infiel y él era su concubina. Él era un levita, lo equivalente a un pastor hoy, y tenía una concubina, y nos preguntamos ayer qué hacía un levita, un pastor, con una concubina. Una concubina era una especie de segunda o tercera o cuarta o quinta esposa. Él era un hombre pastor, pero era también polígamo. Y su esposa le había sido infiel, su concubina. Él la fue a buscar. Era un hombre, parece que era adinerado porque tenía siervos y concubinas. Y también es sorprendente porque los levitas no estaban supuestos a tener posesiones en aquel tiempo. Pero cuando él encuentra a su esposa y va regresando a su casa, en la noche se queda en una ciudad de Israel que se llama Gabá, que era de los hijos de Benjamín. Y nadie quiere recibirlo en su casa. Y aquí vemos una muestra de descomposición, porque la Biblia instruye a acoger al forastero, a tener misericordia del extranjero, del pobre, del huérfano, del necesitado. Pero ya vemos una sociedad que se ha olvidado de Dios, y en este acto de que nadie lo acoge y lo deja amanecer en la plaza, vemos pecado. Así que por fin aparece un anciano y lo invita y le dice: ¿qué hacen acá? El levita le dice de dónde viene y le dice además en el verso 19: nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Es decir, él le dice: ¿me puedes recibir en tu casa? Yo tengo todo lo que necesito, solo no quiero pasar la noche aquí a la intemperie, pero no tienes que darme nada. Pero el anciano le dice: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y lo trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. El anciano se lo lleva para su casa y le dice: no pases la noche aquí en este lugar. Y se lo lleva a su casa. Dice el verso 20. El verso 21, y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, hablando al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. En la Biblia, cuando habla de conocer, está hablando de sexualidad. Es decir, los hombres israelitas de la tribu de Benjamín se habían promiscuido, pervertido tanto que se parecían a Sodoma. Lo mismo que hicieron con Lot cuando aquellos ángeles entraron en la ciudad, que los hombres de Sodoma fueron y dijeron: sácalo porque queremos tener relaciones con esos hombres. Es lo mismo que está haciendo la tribu de Benjamín. Y uno tiene que preguntarse cómo cayeron tan bajo. He escuchado que un sapo, si usted lo mete en una agua fría y lo pone y le enciende el fuego,
él no salta. Si lo pones en un agua caliente, inmediatamente él salta y escapa. Pero si lo pones en un agua que se va calentando poco a poco, el sapo no se da cuenta y se queda en el agua y muere hervido en aquella agua. Satanás usa un método parecido. Él va trayendo su basura poco a poco a tu hogar, a tu corazón, y cuando vienes a darte cuenta, no puedes ya ni pasar por ningún lado porque estás lleno de inmundicia. Permitimos un pensamiento, una pequeña imagen de pornografía, un pequeño desvío aquí, un pequeño desvío allá. Y cuando venimos a darnos cuenta, nos pasa como Sansón. El Espíritu de Dios se había ido de Sansón y él ni cuenta se dio. Dice la Biblia, verso 23, y salió a ellos el dueño de la casa y le dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometan este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis este mal. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os lo sacaré ahora, humillad y haced con ella como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Ok. Entonces aquí vemos que esta gente eran depravados al punto que todos querían violar al sacerdote, al pastor, al levita. Un irrespeto total hacia el prójimo y hacia las leyes de Dios. En aquellos tiempos se estilaba lo mismo que hizo Lot, que le dijo al hombre: no, yo le voy a sacar mis hijas para que se acuesten con ella, pero no toquen a estos hombres, que eran ángeles. Y dice la Biblia que la gente de Sodoma le dijeron: no, nosotros no queremos tus hijas, es esos hombres que queremos tener relaciones. Y ya usted sabe lo que los ángeles hicieron. Y hay un gran paralelo con la historia de Job, porque dice de Lot, porque dice la Biblia que así como aquel hombre le dijo: no pasen la noche en esta plaza, vengan, y se los llevó. De igual manera los ángeles le dijeron a Lot: escapa por tu vida, no puedes pasar la noche en esta ciudad porque va a ser destruida. Yo no sé si también a ti, a mí nos aplica esto. Escapa por tu vida, sal de ese mundo de pecado donde te encuentras. Y tú dirás: bueno, pero la violación no está mal, lo que ellos querían hacer con esta mujer y con este hombre, la violación no está mal, y la homosexualidad no está mal, y el lesbianismo no está mal. Bueno, tú puedes decir esto, y tal vez no está mal delante de los ojos de los hombres. El problema es que no es delante de los hombres que vamos a dar cuenta, es delante de Dios. Es como cuando tú vas delante de un juez. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero al final el juez te va a juzgar con la ley. Y hablaba yo con una persona ayer y me decía: pero es que Dios es un Dios bueno, Él es un Dios de amor. ¿Cómo es posible que un Dios de amor va a mandar a sus hijos al infierno? Y yo le decía: lo que pasa es que Dios, además de Padre, Él también es juez, y juez del universo entero. Y si Él es injusto, los otros ángeles y el mismo diablo lo van a acusar de injusto, y el universo entero se va a desintegrar. Porque el gobierno, la Biblia dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dios está sentado sobre un trono de justicia, de equidad, de santidad, de orden. Y por eso el universo se gobierna con orden. Si Dios entra en desorden, el universo entero entrará en desorden y contradicción. Y por eso dice 1 Corintios capítulo 6, verso 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no excusa el pecado. El problema es que esta generación quiere justificar su pecado. El afeminado dice: yo nací así. El adúltero dice: es que yo no puedo estar con una sola mujer. El fornicario, que es el que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, o que pervierte su cuerpo, porque la porneia, fornicación, viene de la palabra porneia o pornografía, que quiere decir exhibición o uso inmoral del cuerpo. Entonces, dice también: ni los ladrones, ni los avaros.
ni los borrachos, ni los maldicientes. Hay personas que dicen, bueno, los borrachos, yo lo que hago es que me bebo 3 copitas de alcohol y no estoy borracho. Está bien. Así dicen los borrachos que andan en la calle. Yo no estoy borracho. Pero cuando el policía pone el medidor, dice, si usted tiene un nivel de alcohol que ya excede y ya la ley de este estado lo declara borracho, así que usted va preso. Y yo me pregunto, ¿cuál será el medidor de borracho del cielo? Yo no lo sé. Entonces, en vez de estar utilizando justificaciones para seguir en el alcohol y en la desviación, vuélvete a Dios. Yo les voy a leer también otra lectura que está en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 25. Y dice, 24, dice, y por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia en los apetitos de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjese, apetitos y deshonra, dice acá. El verso 25 dice, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Ve, hay un momento cuando Dios nos entrega en la consecuencia de nuestros pecados. Y esto es lo que pasó con esta tribu de Benjamín. Parece que se apartaron tanto, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué es eso? Es que cuando la Biblia te dice no robarás y tú dices, pero eso no es nada, yo puedo robar, fue lo que Adán y Eva recibieron de Satanás, mentira. Y yo quiero que tú sepas, los demonios cuando te mienten a ti lo hacen en primera persona. Por ejemplo, eso no es nada, como que eres tú mismo que te está diciendo, pero una voz del infierno para acallar tu conciencia, diciéndote eso no es nada. Porque tu conciencia por allá, chiquita, allá, tranquilita, te dice, no está bien eso que tú hiciste. Pero viene esa voz de Satanás y te dice, eso no es nada. Tú puedes seguir. Y a mí me encanta la conciencia, porque la conciencia no es educada como el cerebro. Un cerebro entrenado, tú le preguntas 2 y 2 y el cerebro te dice 4. La conciencia no recibe entrenamiento de nadie. La conciencia solamente, aún la ley de un país, te facultan para matar 6 millones de judíos, como pasó en Alemania, y aunque toda Alemania, aunque las leyes de ese país decían que eso se podía, yo sé que muchos hombres y mujeres, la conciencia le dijeron, estás mal. Y a eso se refiere la Biblia, cuando habla de que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Porque Satanás le dijo a Eva, no es cierto que vas a morir. Lo que pasa es que tú vas a ser igual que Dios. Lo que pasa es que tu cuerpo es tuyo y tú puedes hacer contigo lo que te dé la gana. Y tú puedes tener relaciones con un perro y puedes llevártelo a la cama y puedes besarlo. Sí, hay países que ya han autorizado la pedofilia, la zoofilia. Y también la pedofilia, países donde ya se puede tener relaciones con los niños y es legal. Y padres se pueden casar con sus hijos y es legal. Eso es lo que dice la ley de los hombres. Eso es el espíritu de Babilonia, la contradicción a Dios. Y por eso Dios dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Y por eso en este tiempo los hijos de Dios tenemos que ser como el pescado que vive en el mar pero no se sala. Para tú comerte un pescado tienes que echarle sal porque él no se sala aunque vive en el mar. Y aunque Lot se fue por su cuenta para Sodoma, y aunque Sodoma entera se corrompió, pero dice la Biblia que él era justo. Es impresionante cómo este hombre se mantuvo justo en medio de aquella ciudad. Pero lo que vemos en el relato de hoy es que toda la ciudad de Benjamín está corrompida. A tal punto que ya cuando llegaba un extranjero querían violarlo los hombres de aquella ciudad. Y dice la Biblia que aquel hombre, para proteger a ese pastor, a ese levita,
saca fuera la esposa del levita. Y dice el verso 25: y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Mire, yo cuando leí esto esta mañana lloré. Yo había leído esta cita muchas otras veces, pero me imaginé una mujer abusada toda la noche por aquella turba y llegar en la noche y desplomarse frente a la puerta y tal vez desangrarse en aquel lugar. Y yo me hice muchas preguntas. Yo dije, ¿cómo este levita, este pastor pudo dormir tranquilo y no estar orando con los ojos al cielo, esperando a ver si llegaba su mujer? ¿Cómo él no arriesgó su vida para salvar a esa mujer? Porque Jesús arriesgó su vida, murió en la cruz para salvarte a ti y a mí. ¿Cómo él entregó a esa mujer a esa turba y se quedó tranquilo aquella noche? Por un lado. Por el otro lado, me enamora también de este hombre, de que al levantarse solamente le dijo a la mujer: levántate y vámonos. No la menospreció, porque tal vez una mujer que había sido abusada, violada por tanto, tal vez él pudo decir, bueno, lo siento, yo no voy a seguir contigo, porque a mí muchos hombres te violaron y yo no puedo ya acostarme contigo. Él aún así le dijo, levántate y vamos. O habrá sido tal vez insensibilidad de aquel hombre, porque aquí dice que cuando le dijo, levántate y vamos, dice la palabra en el verso 28, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Cuando él le dijo a la mujer, levántate y vamos, la mujer no respondió. Es decir, estaba muerta. Él entonces la levantó, se la llevó a su casa y cuando llegó a su pueblo, tomó el cadáver y la partió en 12 pedazos y la distribuyó entre las 12 tribus de Israel con una nota que decía, nunca se ha hecho cosa semejante. En esta familia nunca había sucedido algo como esto. ¿Qué nos pasó que llegamos tan bajo? ¿Qué es lo que pasó que ahora los esposos se están peleando y están hablando de divorcio? ¿Qué es lo que pasó que los hijos ahora están en droga y se han olvidado de Dios? ¿Cómo es que llegamos tan lejos? Y a cada tribu le envió un pedazo de aquella mujer que en su depravación habían asesinado, habían violado, habían desconsiderado, con homosexualidad, con lesbianismo, con promiscuidad. Yo quiero que sepas que aún los ángeles, si se alejan de Dios, se vuelven demonios. Un ángel sin Dios es un demonio. Por eso, la Biblia dice, separado de mí nada podéis hacer. Que Dios te bendiga y Dios te guarde en esta mañana. Te invito a decir conmigo esta oración. Dios poderoso, intercedo por el mundo cruel y violento para que tú puedas derramar sobre él el amor del Señor en la cruz. Levanta a familias e iglesias que han sido destruidas por los pecados fornicarios e inmundos. Ayúdales a restaurar su santidad. Rindo mi vida a ti, Espíritu Santo, para que tú me guíes en todo momento. Dios les bendiga, familia. Poderosa palabra esta de hoy. Tenemos que saber que sin Dios no somos nada, que alejados de Dios, solo estaremos en pecado.
Esta palabra de hoy nos muestra la necesidad del hombre de acercarse a Dios, vivir con Dios para poder agradar al Señor. Son tiempos en que nosotros nos tenemos que afirmar, en que tenemos que conocer la palabra, y en que tenemos que decir al Espíritu Santo que nos ayude para ponerle freno al pecado en tu casa, en mi casa, en mi vida, con mis hijos, siendo ejemplos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.